Listo. Entonces, el tema de hoy va a ser de pares craneales. Perdón que está pasando el avión. Son 12 pares, como ya lo hemos visto y ustedes sabrán. Vamos a hacer una clasificación importante para que se tenga una mejor estructura. Entonces, vamos a dividir los pares craneales en los que son sensitivos, motores y los que son sensitivos y motores. Entonces, en los sensitivos tenemos solamente tres, o sea, los que son netamente sensitivos, el primer par craneal, el segundo y el octavo par. Ya en motores tenemos al tercer par, al cuarto y al sexto. Estos tres cumplen una función muy importante en lo que es en la movilidad extrínseca del ojo, el onceavo par craneal y el doceavo. Y en mixtos, que son los que a veces suelen confundir mucho porque tienen demasiadas funciones, son el quinto par craneal, el séptimo, el noveno y el décimo. Entonces, también los vamos a dividir en origen real, origen aparente, y de pronto les mencionamos algunos agujeros por donde salen esos pares. Importante, bueno, acá les traje como una mnemotecnia por si se les dificulta. Al final de la tutoría también les tengo otra imagen de repaso. Y la que a mí más me gustó es la de esta derecha, porque vamos a tener una regla de 2 2 4 4. Los dos primeros pares, que es el olfatorio, y el óptico, no van a llegar al tronco, sino que están es en la cara basal del cerebro. Los otros dos, que es tercero y cuarto, van a llegar a lo que es el mesencéfalo en sí. El quinto, el sexto, el séptimo y el octavo ya los encontramos en protuberancia y los últimos cuatro los encontramos en bulbo raquídeo. Entonces esto es importante para cuando a uno le digan origen real y origen aparente. Ustedes si dividen el tallo en estas tres porciones que no sé si alguien me las quiere decir en qué porciones dividimos el tallo cerebral para hacer un recorderis de eso. No es en eh, mesencéfalo, bulbo raquídeo y protuberancia. Sí, pero entonces está bien lo que mencionaste, pero tratemos de hacerlo en orden. Tenemos Ah, ok. mesencéfalo, Sí, protuberancia y bulbo y raquídeo, bulbo. ¿listo? Vale. Eso es importante porque a veces los corchan a uno diciendo qué va primero, bulbo o protuberancia, o quién está en la mitad, o si los ponen a ordenar de céfalo caudal o de caudal a cefálico, suele a veces confundir, pero muy bien lo que dijiste. Entonces, vamos a empezar con el nervio olfatorio. Este es un nervio netamente sensorial. En la tutoría que yo les hice de tipos de nervios, acá encontramos los tipos de neuronas bipolares. Y ustedes dirán, ¿por qué? Esas neuronas bipolares, dependiendo de la estructura que tienen, como ya se los he ido explicando, van a tener una función de recibir esa información y luego volverla a mandar. Por eso es que tiene como esa estructura que tiene el soma, las dendritas y el axón. Por eso es importante que ustedes aprendan de tipos de neuronas y clasificarlas según la función. Volviendo al tema, el nervio olfatorio lo vamos a dividir en unas vías olfatorias, que no voy a hacer mucho énfasis en ello, pero es importante que ustedes la conozcan. Entonces, iniciando con el origen real, es decir, en dónde sí se encuentra este nervio, es en la mucosa olfatoria. Más adelantico, o bueno, en esta misma imagen vemos todo lo que es la mucosa olfatoria. Esa mucosa olfatoria va a atravesar, o bueno, sus axones o sus prolongaciones van a atravesar lo que es la lámina cribosa del etmoides. Yo no sé si ustedes ya vieron Morfo, pero pues el etmoides es un hueso y tiene una lámina que ahí es por donde atraviesa este nervio. Entonces, primero tenemos la mucosa nasal, donde se encuentran las neuronas bipolares y tiene que atravesar la lámina cribosa del etmoides. Segundo, va a formar, digamos, aquí lo que es el origen aparente y es lo que llamamos el bulbo olfatorio.
Este bulbo olfatorio es importante porque va a formar algo que denominamos tracto olfatorio, que es esto que les estoy delineando con el lápiz rojo. Este tracto olfatorio los vamos a dividir como en tres estrías. No es importante que se los aprendan, pero sí es importante en este momento como saberlas cuáles son. Y son las estrías mediales, las intermedias y las laterales. Entonces, la medial, como su nombre lo dice, va más hacia medial y lo que va a hacer es atravesar lo que es el tracto como tal y hagan de cuenta como que se decusan y pasa al bulbo contralateral. Las intermedias llevan a un espacio que denominamos el perforado, el tubérculo olfatorio, y las estrías laterales, ya lo que conocemos como corteza olfatoria y el núcleo amigdalino, que si ustedes saben, la amígdala, o bueno, lo vamos a ver más adelante en configuración del cerebro, es una estructura muy importante para lo que es el control de las emociones. Entonces, ¿por qué les mencioné esto de la amígdala y de la corteza? Porque va a haber múltiples conexiones cuando se recibe digamos, esa aferencia de algún olor y es importante porque nos va a dar una respuesta sensorial, nos va a dar una respuesta emotiva o cognitiva, somática y también nos la puede dar visceral. Entonces yo no sé si de pronto a ustedes les ha pasado que huelen algo y les evoca un recuerdo. Eso es por las conexiones que tienen con la amígdala, con la corteza entorrinal, con el hipotálamo, el tálamo, la ínsula y pues ya lo que es la corteza olfatoria como tal, que se ubica en la zona del lóbulo frontal y en la cara medial del lóbulo temporal. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? No, No, Juan, vamos bien. Listo, entonces ahora vamos a, esto no, esto lo voy a pasar súper encimita y es que pues si se lesiona el nervio olfatorio, pues van a darnos algunas características. Esto lo van a ver en clínica neuro, entonces por eso no me voy a tener en ello. Hablando ya del nervio óptico, este es súper interesante y en él vamos a detenernos en futuras tutorías, pero hablando del origen real de este nervio es en las células ganglionares de la retina. Entonces, todo esto que ustedes ven es la retina y en esta zona de la retina es donde vamos a encontrar esas neuronas. ¿De qué tipo? Van a ser de tipo bipolares. También encontramos unos fotorreceptores que denominamos conos y bastones, que pues básicamente lo que van a hacer es transformar esa energía lumínica que nos ingresa y a transformarla en una energía eléctrica para poder hacer esa sinapsis y hacer todas esas interacciones que finalmente nos lleven a lo que es el reconocimiento visual. Que es importante hablar aquí del nervio óptico, que su origen aparente es en el quiasma óptico. Y pues el agujero craneal es el conducto óptico, que es todo este recorrido que vemos aquí. Este nos va a ayudar en dos funciones. La que más nos importa en este momento es en lo que es la visión, pero también participa en reflejos visuales en conjunto con el tercer par craneal, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, acá tenemos todo lo que es el nervio óptico en sí, y aquí denominamos una estructura que es el quiasma óptico, que es esta estructurita grande. Allí es donde se van a decusar las fibras axonales de este nervio, que van a hacer un recorrido súper largo para llegar al núcleo geniculado del tálamo y posteriormente a lo que es la corteza occipital, o también acá se denomina corteza visual primaria, pero ¿en dónde está? En el lóbulo occipital, ¿sí? Porque es importante esta decusación, porque en nuestros ojos vamos a tener una división de dos segmentos, pero que también más adelante se dividen en cuatro. Tenemos una división nasal, porque si ustedes se dan cuenta que está más hacia la nariz, y una temporal, porque está hacia el lado del hueso temporal o del lóbulo temporal, como ustedes lo quieran ver.
¿Y por qué es importante? Porque ciertas fibras de esa zona se decusan, pero otras fibras no se decusan, y esto es lo que nos va a dar, digamos, esa armonía en lo que es la vista. Participa en muchas cosas, agudeza visual, en la distinción de colores, y hay ciertas formas de hacer el examen de este nervio, que es, que como lo ven en la pantalla es eso, pero cuando estemos en clínica neuro lo verán a fondo. Para empezar a hablar del tercer, o bueno, para empezar a hablar de los nervios restantes, tenemos que hacer un recorderis de lo que es el tallo cerebral, porque ahí es donde va a estar el origen aparente y el origen real de esas estructuras. Entonces, hacia la cara posterior, vamos a encontrar en la mayoría, porque la excepción va a ser el cuarto par craneal, el origen real de estas estructuras y el origen aparente en lo que es en la cara posterior, anterior, disculpen. También vamos a hablar de algunos surcos y de unas fosas, porque ahí es en donde se van a encontrar esas estructuras del origen aparente. Como primera instancia, tenemos la fosa interpeduncular. Entonces, este nombre nos suena a interpeduncular, entre pedúnculos. Estos son los pedúnculos cerebrales, que es ahí donde encontramos la parte del mesencéfalo. Ahí es donde vamos a encontrar un origen aparente, que es el nervio oculomotor. Luego ya en lo que es el puente, lo vamos a dividir en el surco pontomesencefálico, que es esta estructura de acá. Acá tenemos el surco pontomesencefálico. Y ustedes dirán, ¿por qué se llama así? Porque si ustedes ven, acá está el puente y acá está el mesencéfalo. Entonces, como esa conexión o esa división es lo que le denominamos el surco pontomesencefálico. Allí vamos a encontrar el origen aparente del nervio troclear. Bajando un poquito más, encontramos el surco basilar también, pero más adelante me detengo cuando estemos hablando del trigémino. Vamos a tener el surco bulbo pontino. Entonces, lo que el nombre le suena a uno. Tenemos el bulbo raquídeo y tenemos el puente. Entonces, ahí se forma el surco bulbo pontino o, o bulbo protuberancial, como ustedes lo quieran denominar. Allí vamos a encontrar más orígenes aparentes. Y así sucesivamente, que pues lo voy a ver y lo vamos a ver a continuación. También el tallo lo vamos a dividir como en tres porciones: en el techo, en el tegmento y la base. Entonces, cuando ustedes le digan sale el tegmento de tal parte, es la zona como más medial o la zona más media, si dividimos y lo vemos en una estructura 3D, la parte media es el tegmento. Y pues la base, como pues suena, es la base. Enfocándonos en el nervio oculomotor, el troqueal y el abducens, los vamos a agrupar. ¿Por qué? Porque así también se hace su valoración semiológica. Entonces, el nervio oculomotor tiene un origen real, bueno, tiene dos orígenes, que es en el núcleo somatomotor y en el núcleo oculomotor accesorio, que o también se denomina el de Endiger y Westphal. Y el origen aparente es el que ya les mencioné anteriormente, en la fosa interpeduncular. Tiene dos funciones motoras, una motora somática y una motora visceral. La motora somática va a inervar los músculos extraoculares en su gran mayoría, menos el oblicuo superior y el abducens o el recto lateral. Y la función motora visceral es que participa en unos reflejos de la pupila para que se contraigan, tengan algo que se denomina reflejo consensual, que si yo pongo una luz en este ojo, se contraiga esta pupila, pero también se contraiga la otra, o en otros términos tengan miosis. Acá vemos lo que ya les mencioné, la fosa interpeduncular y el origen real, que es el oculomotor y el de Endigad y Westphal. Acá es importante mencionar los colículos superiores e inferiores, porque esto tiene relación con todo lo que es reacción a movimientos de la cabeza.
Y si ustedes más adelante van a entender por qué es que están sobre todo localizados en esta zona. Y aquí tenemos los músculos que está inervando, el recto superior, el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior. Entonces, recto superior me permite subir el ojo. Voy a hablarlos en términos que ustedes lo conozcan. Ahorita les menciono los términos correctos. Sube el ojo, hace que baje el ojo, hace que yo lleve el ojo hacia la línea media y me hace hacer una rotación interna. ¿Listo? El nervio troqueal está justo debajo del núcleo somatomotor, ahorita se los voy a mostrar. Y su origen aparente es en el tectum del mesencéfalo, debajo de los colículos inferiores. Y su función es motor somático en cuanto a la inervación del oblicuo superior. Entonces, vean ustedes aquí, este es el núcleo del tercer par y justo debajito está el cuarto par. Si ustedes les dicen tegmentum, del mesencéfalo, más hacia medial, pónganle un poquito de lógica. Estamos en mesencéfalo, estamos en la parte media, porque acá hacen este corte de esa forma, y más hacia medial quiere decir que se va más hacia la línea media. Por eso es que se le dice que está como en esa zona. Y el origen aparente es en el surco punto mesencefálico, pero si ustedes se dan cuenta, este nervio empieza y nos da como un abrazo, da un abrazo desde la zona posterior y pues llega anterior acá, a esta zona de aquí. Entonces, origen real en esta zona debajo del núcleo oculomotor y origen aparente en el surco punto mesencefálico. Este es el oblicuo superior. Ahorita les muestro otra tabla con la función exacta de este músculo. Y este nervio se le denomina troclear o patético porque es lo que nos permite hacer la mirada patética, básicamente. Ya hablando del nervio abducens, el sexto par, acá ya bajamos más, bajamos ante una conexión entre el puente y el bulbo. Entonces, ¿cuál es su origen aparente? El surco bulbo protuberancial. Y su origen real está en el tegmento de la protuberancia. Esta se va a situar en la parte superior del cuarto ventrículo y su función es inervar el recto lateral o el músculo abducens, que pues no sé si de pronto le sirva esta mnemotecnia y pues cuando a uno le dicen que los aliens lo están abduciendo a uno es como que lo están llevando lejos de donde uno está, en este caso sería la línea media, entonces es como que me lleva hacia lateral. Acá, si hacemos la formación de un triángulo, más o menos de esta forma, ahí es donde se encuentra el cuarto ventrículo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hacia medial está el núcleo del abducens. Y en esta zona de acá, en anterior, vemos en el surco eh, bulbo protuberancial el origen aparente. Y acá pues tenemos el recto lateral. Este es como el agujero, en el agujero esfenoidal es donde salen estos nervios y pues van a empezar a inervar los músculos anteriormente mencionados. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda de estos tres nervios? No, 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 señor. Listo. Entonces aquí em, está el resumen de la función de todos los músculos. Yo no sé si ustedes de pronto ya vieron Morfo, en Morfo lo van a ver más a profundidad, pero importante que se aprendan qué músculos inervan, porque si no estoy mal, a mí una vez me preguntaron eso. Entonces, por si acaso, se aprenden el tercer par, el oculomotor, inerva casi todos, menos al oblicuo inferior y al recto lateral, que es por el sexto. Acá lo vemos más adecuado.
Siguiendo, bueno, este es un pequeño resumen de los reflejos que hay a nivel del ojo, pero como les digo, esto, si quieren un día aparte de esto, hacemos una semiología de eso. Vamos a empezar con lo difícil ahora sí, que es el nervio trigémino. El nervio trigémino va a tener cuatro núcleos, tres sensitivos, uno motor. Y cada núcleo va a cumplir una función distinta, pero que se va a complementar con los otros núcleos. Entonces, tenemos núcleo mesencefálico. ¿Y por qué se le denomina núcleo mesencefálico? Pues porque si ustedes se dan cuenta, aquí está el mesencéfalo. Importante este porque tiene propiocepción de los músculos de la masticación, también de los músculos faciales y extraoculares. Entonces, ojo aquí porque esto fue una pregunta que les hice en el Sócrates. Si yo tengo la propiocepción, o mejor dicho, toda la sensibilidad de la cara, pues ante cualquier estímulo va a actuar el nervio trigémino. ¿Listo? El sensitivo principal es casi uno de los más importantes porque nos da la sensibilidad táctil y la presión. Entonces, cuando uno hace valoración semiológica, le pide a uno al paciente cierre los ojos, evaluamos de arriba abajo, izquierda a derecha, tenemos un objeto, en este caso un esfero, y le decimos, ¿dónde está tocando? Entonces, este reconocimiento táctil se da gracias a este núcleo. El espinal lo va a apoyar, ayuda en la parte táctil, pero este nos lleva la parte de temperatura, también de presión y sobre todo de dolor. Entonces, en este caso, yo tengo la cara muy roja porque está haciendo mucho calor. Esa información está siendo captada por este núcleo y sobre todo pues por este par craneal. Y el motor. Entonces, si me lleva la propiocepción de los músculos de la masticación, pues probablemente me va a inervar los músculos de la masticación. También algunos músculos tensores del tímpano, el tensor del velo del paladar, el milioideo, el vientre anterior del digástrico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es más que todo funciones de masticación. Como tenemos sensorial, pues me toca hablarles de vía ascendente. Entonces, antes de hablar del ganglio trigeminal, vamos a hablar de cómo lleva esa información este nervio. Entonces, los axones de este núcleo van a cruzar la línea media, como ustedes lo ven acá. Cruzan la línea media y forman el lemnisco trigeminal. Cuando sigue ascendiendo, tenemos que siempre pasar por un control. Este control es en el tálamo. Lo mismo cuando les mencioné los tractos de los cordones posteriores, la vía espinotalámica lateral. Todo eso tiene que hacer un punto de conexión en el tálamo para que posterior pues vaya a la corteza somatosensorial primaria. Bueno. Este es como un recorderis que vamos a ver más adelante, entonces para que se vayan preparando. Origen real y aparente, no me voy a poner a leérselos para que ustedes más tarde se pongan a repasarlo, pero tenemos tres ramas. Entonces, mnemotecnia fácil, cogen estos tres dedos suyos y lo dividen así. La primera, la oftálmica, la segunda, la maxilar y la tercera, la mandibular. Entonces, ustedes ya supondrán cuál es sensitiva y cuál es motora. Si nos dicen mandibular, lo relacionamos con músculos de la masticación. Entonces, esta es la parte que tiene el núcleo motor, ¿sí? Pero también contribuye a la parte de la sensibilidad de la cara, obviamente, sino que esta en específico, la mandibular, tiene su parte motora. Entonces, acá es donde tenemos en el surco basilar o bueno, en esta imagen nos dice que es el origen aparente en la fosita trigeminal, que sería pues esto mismo de acá, y que va a salir por este agujero que se llama, bueno, acá les dejo un resumen de lo que tiene cada rama, pero en lo que sí me voy a detener es en este. En el ganglio trigeminal. Este ganglio trigeminal es de donde van a salir esas tres ramas.
Algo que me pareció curioso de este nervio es que se sigue dividiendo en más y más, pero adicionalmente, si se dan cuenta, el nervio mandibular hace un recorrido como más hacia el lateral. Y si ustedes se dan cuenta en esta imagen de acá, no alcanza a inervar esta zona de aquí. Esta zona de acá, la parte sensitiva, la va a tomar el nervio facial. Y eso sería la parte de este par craneal. Entonces, si ustedes le preguntan divisiones, oftálmica maxilar mandibular, oftálmica maxilar sensitiva, mandibular sensitiva, motora. ¿Listo? ¿Alguna duda del quinto par? Entonces vamos a hablar del séptimo par. Este también es un nervio tanto motor como sensitivo, es decir, es mixto. Origen real en el núcleo del séptimo par, el núcleo facial, que si ustedes lo ven acá, está también justo debajo del sexto nervio, del sexto par craneal. Origen aparente en el surco bulboprotuberancial. Entonces tenemos puente, bulbo, tenemos aquí al séptimo par craneal. Entonces este va a cumplir varias funciones, va a tener funciones motoras, parasimpáticas, sensorial visceral y sensorial somático. Entonces, en la parte motora nos va a inervar todos los músculos de la expresión y algunos músculos digástricos, ¿sí? En la parasimpática, cuando veamos la división del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, también vamos a dividir en lo que es el parasimpático y el simpático. El parasimpático, dándoles una introducción, es una parte del sistema nervioso central que cumple diversas funciones, tanto de producción como de la liberación de ciertas glándulas o de activarnos ciertos estados de reposo y en algunas ocasiones de respuesta. Entonces, función parasimpática que va a cumplir a nivel de las glándulas lagrimales, glándulas salivales, pero no va a inervar la glándula parótida. Entonces, cuando una persona está llorando y está botando lágrimas, esas lágrimas son producto del séptimo par craneal, porque ayuda a activar esa glándula. Sensorial visceral va a inervar los 2/3 anteriores del gusto de la lengua. Y la sensorial somática, pues la inervación, se me pasó aquí. Ah, no tengo una imagen. Esta la tengo aquí. Inervación de la parte de la zona que les mencioné ahorita de la oreja, cerca del meato auditivo externo, que sería esta de acá. Perdón que se me revolvieron un poco las imágenes, que sería esta zona de acá, que ya se las había mencionado. Y pues aquí si quieren ahorita les mando como este otro resumen que tengo del séptimo par, porque algo que me pareció curioso y es que su agujero es el agujero estilomastoideo. Acá vemos toda la parte del hueso que nos va a formar posteriormente conducto auditivo externo e interno. Entonces ahí, de ahí sale una parte. Pero lo importante es que se queden con origen real y aparente. Octavo par craneal tenemos que se llama el vestíbulo coclear. Entonces, si dividimos la palabra en dos, vestibular y coclear. Vestibular, ¿a qué le suena? ¿Alguien me quiere responder a qué le suena esto de vestibular? A lo que sería de equilibrio, ¿no? Y exactamente. Y de pronto tú sabrías qué sería lo coclear. Aquí en la diapositiva lo están viendo. Vestíbulo, equilibrio coclear. Como la audición, sonidos. Exactamente.
En el conducto auditivo interno o en la porción del oído interno vamos a tener dos divisiones. Una que va a dividir la parte vestibular y una parte coclear. La vestibular va a formar tres conductos que son los canales semicirculares y la parte coclear va a formar literalmente una cóclea. Es un ganglio que forma una cóclea que nos va a ayudar a la parte de la audición. Pero esto es tema de la diapositiva siguiente. Origen real lo tenemos aquí en vivo y en directo. Tenemos acá el octavo par craneal acá, la parte coclear y acá la parte vestibular. Y el origen aparente, pues tenemos dos opciones. O lo denominamos en el surco bulboprotuberancial, que está acá, o sea, se dice de forma correcta el surco bulboprotuberancial, pero a mí y de lo que a mí me han enseñado, es más correcto llamar el origen aparente de este nervio el ángulo pontocerebeloso. ¿Por qué? Acá en esta imagen no se ve bien, pero en el corte, por este ladito de acá, tenemos al cerebelo. Entonces, por eso es que hay como un ángulo, porque si ustedes se dan cuenta aquí forma un ángulo entre el puente y el cerebelo. Entonces, cualquier de las opciones están bien por si les preguntan. Si les salen las dos, pueden poner cualquiera y la pueden debatir. Bueno, y la función es lo que ya les había mencionado anteriormente. La parte coclear, la captación del sonido. Y la parte vestibular nos ayuda a tener esa adecuado control en los movimientos cefálicos frente a la aceleración o desaceleración. Entonces, uno cumple la función de mantenernos como adecuadamente y que no nos mareemos haciendo estos movimientos, pero eso es tema de futuras tutorías. Glosofaringio o noveno par craneal. Tiene un origen real que es en el núcleo ambiguo y en el ganglio petroso, y el origen aparente ya llegamos a lo que es el bulbo en sí, que es el surco retroolivar, y pues este tiene una función sensitiva, pero también motora, con una función autonómica súper importante, que ya se las voy a mencionar. Entonces, acá vemos núcleo ambiguo, que sería la parte más motora, y el otro núcleo que es la parte sensitiva. Acá tenemos el surco, eh, bueno, voy a hacerles aquí la división. Estas son las pirámides y estas son las olivas. Entonces, lo que está más cerquita como a la oliva, que sería en esta de acá, lo vamos a denominar surco preolivar, y lo que está más hacia, como hacia atrásito, el surco retroolivar, que es de ahí de donde sale este par, también el vago y también el accesorio. El único par craneal que sale por el surco preolivar es el par número 2. Función: inerva los músculos estilofaringios, entonces ya ustedes supondrán cuál es esa función. También cumple una función de deglutir, que es gracias a estos músculos estilofaringios. Tiene también una función parasimpática secremotor que ayuda a la glándula salival parótida. ¿Se acuerdan cuando les mencioné el séptimo que eran las otras dos? Esta ayuda a la parótida. Y la parte sensitiva es sensación general y del gusto del, del tercio posterior restante de la lengua. Yo no sé si aquí tengo una imagen. Ah, no, pero en esta de acá se puede ver. Miren, tenemos los tres tercios, dos tercios anteriores, que es por el otro nervio que les mencioné, el facial.
y acá está el tercio restante. Y también importante en la función autonómica, y es que envía función a lo que es el seno carotidio, promueve lo que son varoreceptores y en el cuerpo carotidio quimiorreceptores. Esto sobre todo para función cardíaca. David, Dime, una pregunta. ¿Puedes volver la sí, imagen, la de la lengua, por favor? ahí, Esa. En los dos tercios anteriores, bueno, los dos primeros tercios, es inervada por el nervio facial, dijiste. sí, mira, Sí. acá lo tienes. Dos tercios anteriores de la lengua. Si quieren, ahorita les busco una imagen más bonita, pero si ustedes se dan cuenta, eh, en este, no, sí, acá en este lo pueden ver. Si ven acá séptimo nervio, dos tercios anteriores, entonces voy a sacar mi lengua. Acá serían los dos tercios anteriores. Y lo que está más hacia el fondo, el tercio posterior restante. Esa la cumple el glosofaringeo. Listo, ¿Listo? gracias. Dale. Eh, décimo par se le denomina vago, pero apréndanselo así. De vago no tiene nada porque este es para mí el nervio más importante de todos los que hay, de los que les he estado mencionando, porque va a cumplir demasiadas funciones, tanto sensitivas como motoras. Entonces, el origen real es en el núcleo ambiguo y en el núcleo dorsal vagal. Y el origen aparente surco retrolivar, que ya se los mencioné en la diapositiva anterior, pero aquí también lo pueden volver a ver. Ahí acá seleccioné fue el glosofaringio, perdón, pero está acá, el vago. Entonces, función literalmente hace de todo. Entonces, es más fácil reconocerlo porque hace de todo. Miren, en esta imagen, antes de irme a la otra, que esta está súper completa, vea, va a hígado, estómago, riñones, páncreas, intestino, el vaso, va a tórax. ¿Dónde está tórax? No lo encuentro. Bueno, también va para parte de la faringe, va a zona cardíaca y pues bueno, acá no muestra muy bien el tórax, pero también tiene función en tórax. Entonces, si ven todas las funciones que tiene, este nervio, vean este recorrido, hace de todo. Entonces, por eso de vago no tiene nada para que se lo aprendan. Entonces, importante este que nos ayuda en la parte para parte visceral torácica, abdominal, ayuda a regular la frecuencia cardíaca, ayuda a los movimientos de peristaltismo, que no sé si alguien sabe qué son los movimientos peristálticos, perdón. Los Sí, movimientos que hace el son intestino. ajá, cómo se mueve el intestino. Exactamente. También ayuda a fibras eferentes a nivel de glándula del páncreas, hígado. A nivel de parte sensitiva, ayuda en la parte de la dura madre, el conducto auditivo del meato auditivo externo, el lóbulo de la oreja. También nos ayuda a lo que es el reflejo faríngeo nauseoso, que es literalmente cuando a uno, por ejemplo, le meten acá la paletilla de la lengua y ahí como que uno, si entre más le metan a uno eso, es como que a uno le dan ganas de vomitar, ¿sí? Eso es el reflejo nauseoso. Y también tiene también para sensaciones de distensión, náuseas, también control de la tensión arterial, respiración. Entonces, como les digo, es un nervio que si me tengo a describirles función por función, pues se nos va toda la tutoría. El nervio accesorio o el nervio espinal está su origen real en el núcleo vago espinal,
también ahí al lado del décimo par, y también su origen aparente en el surco retroolivar. Este sí es netamente motor. Es uno de los más fáciles de evaluar porque va a, bueno, aquí les muestro dónde está. Vean acá el nervio, el núcleo del nervio accesorio. Y aquí vemos su raíz tanto craneal como espinal. Y ya vamos a mencionar la función craneal y espinal. El motor braquial o la parte craneal va a ayudar a inervar los músculos intrínsecos de la laringe. Entonces esto nos va a contribuir a la fonación. Y la parte somática es que nos va a inervar dos músculos, el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Entonces, yo no sé si ustedes ya vieron morfo, pero el esternocleidomastoideo pues se origina de la apófisis mastoides y tiene dos inserciones que es en el esternón y en la clavícula. Acá se alcanza a delimitar y pues ayuda a los movimientos de la cabeza hacia lateral. Y pues el músculo trapecio que tiene pues función de ascender, descender, llevar hacia atrás y llevar hacia adelante los hombros. Pero estos son temas que creo que ustedes ya vieron. Pero función importante, esternocleidomastoideo, trapecio y músculos de la laringe. Entonces ustedes les dicen, si tengo un paciente de 25 años, el cual sufre un accidente y tiene lesión del nervio espinal o el nervio accesorio, ¿qué músculos estarían afectados? El esternocleidomastoideo, el trapecio y pues su valoración semiológica es básicamente tratando de hacer los movimientos y también haciendo resistencia a esa musculatura. Y ya finalmente el hipogloso, que es netamente motor, este es el que se origina, o bueno, se origina aparentes en el surco preolivar, a diferencia de los otros tres que les mencioné que eran en el surco retroolivar. Y también se origina en el núcleo del hipogloso, que pues está en el piso como del cuarto ventrículo también. Entonces, acá es un mini resumen de los orígenes aparentes. Y acá el doceavo, si ustedes se acuerdan, forma de triángulo, cuarto ventrículo, parte superior, la parte inferior. Y aquí está. Por eso es donde se origina. Función, si es netamente motor, ¿qué es lo que nos falta de la cara hablar de función motora? Ya hablamos de expresión facial, para ayudar a la masticación, nos faltan los músculos de la lengua. Entonces va a ayudar a todos los movimientos de la lengua con la inervación pues, del genioideo, infraoideo, y pues eso sería básicamente la función del nervio hipogloso. Como se dan cuenta, este es más sencillito que el vago y que pues los otros que hemos ido mencionando. Acá pues tiene varios ramos, pero si se dan cuenta, casi todos llegan a la parte de la lengua. Entonces nos permite hacer todos los movimientos de la lengua. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Yo sé que este tema es un poquito pesado, pero trate de resumírselos en 45 minutos. No sé si tienen alguna duda de esto. No, por el momento no me quedaron dudas. Listo. Listo, entonces, ya para terminar, les dejé un resumen que me gusta mucho porque habla de la función, si es somática, motora, sensitiva, parasimpática, simpática, de todos los nervios. Entonces, para que ustedes lo lean. Y este fue como el que más me gustó, porque les muestra el origen aparente de todos los nervios, pero justo debajito
te describe qué función tiene. Es más sencillo aprender uno con imágenes y con tablas. Entonces, eso sería la tutoría de hoy. ¿Tienen alguna duda? Disculpe, ¿estas diapositivas tú las compartes al Drive? Sí, ya las estoy subiendo. Y también ya les voy a compartir el link de la asistencia para que porfa los que estuvieron pues la llenen. Ya mismo Vale. voy a mover la, la, la- la presentación y ahorita apenas se termine la sesión pues les subo también la grabación por si la quieren repetir. No hay ningún inconveniente. De todas formas, yo sé que ustedes tienen su parcial mañana, entonces yo voy a estar súper atento hoy. Me pueden escribir por ahí hasta las 11 de la noche. Hasta esa hora les respondo y en la mañana, desde las 5 de la mañana, si tienen alguna duda para el parcial, yo trato de ayudárselas a resolver. Entonces ya no se salgan un momentico porque les voy a mandar el link de la asistencia. Hagan el preparcial, tiene 29 preguntas. Yo vi que algunos ya lo hicieron y las que tuvieron mal fueron de pares craneales porque les dejé preguntas abiertas. Entonces, revísenlo. Si tienen dudas, me avisan. Y pues eso sería todo. Miren, este es el link. De todas formas, ya se los mando acá. Entonces, no siendo más, chicos, si tienen alguna duda, pues me comunican y yo estoy pendiente.